Buenos días, mi nombre es Hugo Petrone, soy presidente de Cucaibá. El Cucaibá es un organismo provincial que depende del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y que tiene su sede en la ciudad de Ensenada. Nuestra principal misión como institución es promover el trasplante, que todos los bonaerenses tengan acceso al trasplante, independientemente de si tienen o no cobertura social. Y para lograr ese cometido tenemos que generar donantes, ya que sin donantes no hay trasplante. Otro aspecto importante de nuestra institución es todo lo que hace a la fiscalización de la actividad de procuración y trasplante en la provincia de Buenos Aires, ya que nuestra actividad está reglamentada por ley. Es una actividad absolutamente transparente, es una de las fortalezas que tiene. Si bien el ámbito de aplicación es el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, nos da poder de policía para ejercer esa fiscalización. Así que Cucaibá interviene en todo lo que es habilitación de centros de trasplante, rehabilitación de centros de trasplante, acreditación de personal relacionado con la actividad. Así que ese aspecto también es muy importante. Y nuestra institución fue creada en 1987 por la ley 10.586, que es la ley de trasplante de la provincia vigente hasta el día de la fecha. Estamos trabajando en la generación de una nueva ley, esperemos muy pronto se promulgue. Tiene su sede, como decíamos, en la ciudad de Ensenada, donde tenemos toda el área administrativa y un hogar de tránsito, que es un modelo para pacientes trasplantados que están o bien estudiándose porque están en lista de espera o que están cursando el postoperatorio de un trasplante. Además, Cucaibá tiene unidades propias de trasplante en distintos hospitales de la ciudad, como por ejemplo el Hospital San Martín de la Plata, que cuenta con una unidad de trasplante renal, unidad de trasplante de médula ósea y también está habilitado para realizar trasplantes de páncreas. El Hospital Sor María Ludovica, que tiene una unidad de trasplante pediátrica renal y también de médula ósea. El Hospital Rossi, de aquí de la ciudad de La Plata, que tiene una unidad de trasplante de médula ósea, que fue la primera unidad pública en el país. Y en el partido de San Martín, CRAI Norte, que es un hospital de trasplante, donde se realizan trasplantes de hígado, de páncreas, de riñón y de córneas. Así que bueno, tenemos en varias partes de nuestra ciudad y partidos aledaños unidades de trasplante propias. Nuestra actividad está regulada y normatizada por una institución nacional que es el INCUCAI, que depende del Ministerio de Desarrollo y Salud de la Nación y que tiene una función normatizadora y también reguladora. Y por otro lado, las 24 jurisdicciones del país, que son las 24 provincias, cada una de las cuales tiene una institución como la nuestra. En el caso de la provincia de Buenos Aires es Cucaibá. Todos adherimos a la ley y nos manejamos en concordancia con la ley nacional 27.447, que la gente en los medios se conoce como Ley Justina, que fue recientemente promulgada. Y por eso, a pesar de que el país es federal, todas las provincias en determinados aspectos nos manejamos de la misma manera. Nosotros desde el punto de vista institucional tenemos que bregar porque se cumplan las pautas tanto de procuración de órganos, que como decía están normatizadas, como de acceso al trasplante a los pacientes y además el seguimiento post-trasplante, que reciban la medicación que se requiere para que el trasplante continúe funcionante. Y ahí depende si el paciente tiene o no cobertura social, es decir, tiene asegurado el tratamiento. En un caso su financiador es su cobertura social es el que financia el tratamiento, y si el paciente no cuenta con cobertura es el Estado el que le brinda la medicación. Eso hace que cualquier paciente tenga acceso a este tratamiento. Decíamos que para que haya trasplantes se necesitan donantes, entonces otra de las cuestiones muy importantes de Cucaibá es tener un servicio provincial de procuración de órganos y tejidos y que se encarga de la generación de donantes
la obtención de órganos y la distribución de los mismos. La verdad es que esta actividad se ha visto incrementada a partir de la sanción de la nueva ley. En nuestro caso, en Cucaibá, el aumento en la procuración de órganos ha rondado el 67%, si comparamos periodos pre y post ley 27447, que es la conocida como ley Justina. Así que en nuestra institución el impacto que ha tenido ha sido muy positivo. El Cucaibá cuenta con un fondo que es proveniente de la tesorería de la provincia, que se llama EFTO, que significa Ente Financiador de Trasplante de Órganos. Mediante ese fondo cubrimos desde Cucaibá los tratamientos y los trasplantes de los pacientes que no tienen cobertura. Otro aspecto importante que tiene como misión Cucaibá es generar en el ámbito público especialmente la creación de unidades de trasplante. La provincia de Buenos Aires es muy grande, muy vasta, entonces en las grandes ciudades de la provincia como Bahía Blanca, Mar del Plata, en algunas áreas del conurbano, la ciudad de La Plata también, estimulamos la creación de unidades de trasplante, tanto de órganos como de tejidos. Cuando hablo de tejidos, fundamentalmente córneas. Ahora ya pasando al tema donación y trasplante, tenemos que, diferenciar que hay dos tipos de donantes de órganos, que son los donantes vivos, por un lado, y por otro lado los donantes cadavéricos. Los donantes vivos pueden donar dos órganos, que son riñón e hígado. Esta donación se da entre familiares en general, donde un familiar le dona, por ejemplo, un riñón a su hermano, a su hijo, a su padre, etc. Esa situación hace que, el donante quede con un solo riñón, pero previo a eso se hacen estudios para estar seguros de que es una persona sana y que donar ese riñón no le va a afectar su salud. Hígado también puede ser donado una parte del hígado, tenemos un solo hígado, obviamente, una parte del hígado, y lo ideal es, en el caso de los receptores pediátricos, que uno de los padres le done, porque la porción de hígado que hay que sacarle al adulto es muy pequeña, el hígado tiene gran poder de regeneración, y en los chicos esa regeneración se lleva a cabo, entonces es un procedimiento bastante seguro para el donante y también para el chico. Entre adultos, la donación viva de hígado no es un procedimiento que tiende a abandonarse, porque la cantidad de hígado que hay que sacar es bastante grande y a veces puede generar problemas en el donante. Así que yo les diría de que la donación vivo-hepática, el trasplante más aceptado es de un adulto para un chico. Y también se pueden donar tejidos o células. En donante vivo, por ejemplo, donar células progenitoras hematopoyéticas para un trasplante de médula ósea. El otro tipo de donante es el donante cadavérico, que es el donante que ha sufrido un evento neurológico grave. Es un paciente neurocrítico, en general son o traumas o accidente cerebrovascular, y que está internado en terapia intensiva en situación de muerte cerebral diagnosticada, es decir, es a corazón batiente, y en esas circunstancias hay varios órganos que se pueden ablacionar, donar, según las características del donante, por supuesto, la edad, etcétera, que son corazón, pulmones, riñones, hígado, páncreas, intestino. Esto, vuelvo a repetir, depende de las edades del donante, etc. No es que un donante cadavérico va a donar todo esto, sino que depende de circunstancias. Pero todos estos órganos es posible donarlos. Y tejidos, córneas, hueso, piel, válvulas cardíacas o injertos valvulares. Esos son los tejidos que se pueden donar habiendo existido un donante cadavérico. Este proceso se inicia con la denuncia desde una terapia intensiva de que hay un paciente en ese momento que está en una situación de Glasgow. Glasgow es una forma de evaluar el nivel de conciencia, con un Glasgow de 3, es decir que prácticamente no hay respuesta a ningún estímulo y que está en asistencia respiratoria mecánica y en general con drogas inotrópicas para mantener la actividad del corazón. Ese tipo de pacientes provienen de las unidades de terapia intensiva o las unidades de emergencia, las guardias muchas veces,
o también de unidad coronaria, es decir, siempre de unidades críticas. En este caso, los donantes también, no hay distinción, pueden ser pediátricos o adultos. En esa situación, desde esa terapia se comunican con Cucaiba. A veces tenemos coordinadores hospitalarios en esos lugares que son los que toman el caso y nos lo comunican. Y según la circunstancia, un equipo de Cucaiba se traslada hasta esa terapia intensiva para primero hacer la selección de ese posible donante, digamos, porque existen contraindicaciones para la ablación de órganos. Por ejemplo, con un trasplante se pueden transmitir infecciones o tumores, es decir, hay que estar seguros de los antecedentes que tiene esa persona, hay que hacer un examen también clínico en el lugar, pueden surgir situaciones que contraindiquen la donación. Luego de esa selección primera se realiza el diagnóstico de muerte encefálica. Si bien hay un síndrome clínico de muerte encefálica, que es la falta de respuesta a todos los estímulos, se hace un examen neurológico que está protocolizado y además se realizan test complementarios según la situación. Puede ser electroencefalograma, potenciales evocados o estudios de flujo como un Doppler transcraniano o una angiotomografía que confirman lo que estamos viendo en el examen clínico, que es la muerte encefálica. De confirmarse la muerte, según un protocolo que ya está establecido, se firma ese diagnóstico de que esa persona ha fallecido y simultáneamente, como parte de esa selección, se hacen exámenes de laboratorio que incluyen un laboratorio común, digamos, para evaluar el funcionamiento de órganos como riñones, hígado, páncreas, y también estudios serológicos para detectar infecciones, que a veces esa persona no sabía que era portador, por ejemplo, de HIV, y eso es una contraindicación para el trasplante, o Chagas, que no es contraindicación, pero es importante conocerlo, hepatitis C, etc. Se hace una batería que son 10 determinaciones. Por supuesto, todo esto, el resultado tiene que estar en el momento, el tiempo que lleve el análisis de las muestras, que se hace en forma centralizada. Una cosa también esencial es que cuando el neurólogo va a hacer el examen neurológico, hay prerequisitos que tiene que tener este posible donante que estamos evaluando. Por ejemplo, no tiene que tener drogas depresoras del sistema nervioso central, no tiene que estar hipotérmico, eso se refiere a una temperatura central menor a 32 grados, porque en esas situaciones se pueden enmascarar reflejos que una vez, por ejemplo, adoptado un tiempo de espera y suspendido el medicamento, por ejemplo, tiopental, reaparecen reflejos que indican que esa persona no está en situación de un síndrome de muerte clínica. Esto está todo protocolizado también, por eso cuando el neurólogo va a evaluar clínicamente un posible donante, todos estos prerequisitos tienen que cumplirse. También tiene que tener una tensión arterial adecuada, una tensión arterial media mayor de 70, como para asegurar que el flujo sanguíneo cerebral es el adecuado con esa tensión, para esa tensión arterial, digamos. Una vez que el diagnóstico de muerte cerebral encefálica se ha llevado a cabo, el próximo paso es la comunicación a la familia de que hay un diagnóstico de muerte. En general, la familia ya sabe que Cucaiba, sabe por los médicos de la terapia, que Cucaiba fue convocado fundamentalmente en estos casos para el diagnóstico de muerte, digamos, de muerte bajo criterios neurológicos. Eso es lo que se le comunica a la familia. En el equipo hay coordinadores que están muy entrenados en comunicar noticias no agradables, o directamente psicólogos también hay dentro del equipo que tienen la misma formación. Es decir, la comunicación de noticias, de malas noticias, como se dice, noticias no agradables, es una técnica que la verdad nosotros les recomendamos no solamente para nuestra actividad, sino para cualquier actividad médica. Los médicos frecuentemente comunicamos malas noticias, especialmente en el ámbito de la cirugía, en el ámbito de la medicina crítica, y bueno, es importante saber cómo hacerlo en el lugar adecuado, no parados en un pasillo, no contener a la familia, entender que las cosas que uno está diciendo a esa familia
le estamos diciendo que murió un hijo, que murió el padre. Son situaciones muy, muy complicadas para ellos. Hay que darles tiempo además para que entiendan lo que le estamos diciendo, porque bueno, cada persona reacciona según su soporte psicológico, y a veces hay personas que no entienden o están bloqueados y no entienden lo que le estamos diciendo, que es que su familiar está muerto. Y encima la situación de muerte bajo criterios neurológicos es, ellos ven en el monitor el corazón que sigue latiendo y el respirador que mueve el tórax. Entonces a veces hay una negación, y con la nueva ley, si la persona no dijo que no era donante, es donante por defecto. Más adelante en nuestra charla vamos a detenernos un poco más en este punto, pero con la nueva ley, si esa persona no manifestó su negativa, es donante. Durante el operativo que estoy comentando, una de las primeras cosas que se hace es ingresar al registro de donantes, al cual los coordinadores y la base operativa tiene acceso. Para lo primero que se hace es ver qué expresión de voluntad tenía esa persona. Si la persona no quería ser donante, ahí mismo el operativo se deja sin efecto. Si se respeta obviamente la voluntad en vida de esa persona. Si la persona por el contrario tiene una manifestación positiva, favorece las cosas. Y bueno, y si no hay expresión, hoy con la nueva ley se considera donante. Así que esa es una de las primeras cosas que se hace en un operativo. Cuando surge una denuncia, con el DNI de la persona y el nombre, nos introducimos en el registro, el RENADON se llama, el Registro Nacional del Donante, y ahí vemos qué expresión de voluntad tenía. En cuanto al diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos, que es uno de los temas más importantes para nosotros, es un área es una área crítica, hacer correctos diagnósticos por lo que significa. Contamos con varias técnicas para hacerla según la situación. Yo comenté electroencefalograma, potenciales evocados, y la verdad que en los últimos años la realización de estudios de flujo a través de Doppler transcraneano viene ganando un espacio importante, con neurointensivistas que se han formado en esa práctica, que están acreditados, y dentro de nuestro equipo también tenemos personal acreditado para realizarlo. Es un estudio no invasivo. El tema es que no siempre se puede realizar porque cuando hay craniectomías descompresivas, etc., a veces técnicamente la ventana que se logra no es buena. Entonces, si necesitamos hacer un estudio de flujo, hay que pasar a estudios ya invasivos, como hacer una angiotomografía o directamente una angiografía de 4 vasos. ¿Qué buscamos con eso? Diagnosticar un stop cerebral, es decir, que no hay flujo a nivel cerebral. Un tema importante es cuando hay muerte de origen de causa traumática, es decir, por ejemplo, una herida de arma de fuego en el cráneo, un traumatismo de cráneo, una caída. En ese caso tenemos obligatoriamente que tener la autorización del juez para continuar con el operativo y la ablación, debido a que nosotros con la ablación, que es una actividad quirúrgica, podemos entorpecer o alterar pruebas para la causa. Entonces, cuando surge un donante de estas características por muerte traumática, nosotros inmediatamente nos ponemos en contacto con el juez, y el juez tiene 4 horas para expedirse y autorizarnos a continuar con el operativo. Para eso es muy importante la función de la policía. Es la policía la que nos pone en contacto, ya que los médicos no pueden salir de la terapia, hacer la denuncia, si la policía nos pone en contacto con el juez. La policía también asiste a la familia. A veces la familia en el apuro no tiene el documento del potencial donante, entonces hay que ir hasta el domicilio, entonces la policía a veces ayuda con esos traslados. Y por último, la policía se encarga de traer al médico forense a la terapia intensiva o a la emergencia, para que el médico forense in situ vea la situación, se comunique con el juez, para que el juez autorice por escrito que podemos continuar con el operativo. Este aspecto es muy importante. Como ya ustedes se darán cuenta, intervienen muchas personas en un operativo de procuración de órganos o tejidos. Son eslabones de una cadena que, si se corta o se retrasa, empeora todo el proceso. Entonces, por eso también la policía y la justicia tienen un rol fundamental cuando la muerte es de origen traumático. Y la verdad que la provincia de Buenos Aires funciona muy bien. Nosotros desde Pucallpa trabajamos en conjunto con el Ministerio de Seguridad, dando charlas a los cadetes, por ejemplo, de la Escuela Bucetich. En su currículo está charlas de procuración de órganos,
para que ya desde la escuela conozcan la importancia de este tema y además damos en distintas regionales también charlas para comisarios y tenemos un protocolo de actuación para la policía que habitualmente lo repartimos para que esté en cada comisaría de la provincia. Una vez que, digamos, se ha hecho el diagnóstico de muerte, se ha comunicado a la familia esta muerte y el próximo paso, que es se va a proceder con la ablación de órganos, se pone en marcha la distribución de esos órganos en las listas de espera según qué órgano sea el que se va a distribuir, según las condiciones clínicas del donante, la edad, etc. Esa distribución parte de listas de espera que brinda INCUCAI a través de un programa que se llama Sintra. Una cosa que quiero aclarar es que la actividad en nuestro país es totalmente transparente, es un ejemplo en la región de transparencia del sistema. En nuestro país no hay posibilidad de alterar las listas de espera o que le toque un órgano a alguien por demás recursos económicos o que tenga algún tipo de influencias. Eso no es así en nuestro país. Si está primero en la lista y no se trasplanta es porque no estaba en condiciones clínicas de trasplantarse o porque el paciente por algún motivo rehusó trasplantarse en ese momento. Pero dadas las condiciones, realmente se trasplanta a cada paciente que está en lista y que está en el lugar que corresponde. Cuando nosotros hablamos de lista de espera de los distintos órganos, en realidad son grupos de gente esperando y la lista realmente se hace para un donante en particular, porque depende de la compatibilidad, depende de varios factores, la edad, etc. Entonces se hace un score y para ese donante sí se hace una lista de 20 personas, por ejemplo, para riñón, con un número, el primero, el segundo, el tercero. Ahí sí efectivamente hay un listado. Ahora, la lista general que nosotros hablamos es un grupo de gente esperando. Y esto es importante aclararlo porque a veces en un operativo se trasplanta el primero y el segundo y cuando vamos a hablar, en general se citan más de dos por si alguno de los primeros tiene algún problema. Entonces cuando le salimos a decir al que está tercero que no se va a poder trasplantar porque el primero y el segundo ya fueron asignados, entonces a veces escuchamos la respuesta de esa persona que quedó en tercero, entonces el próximo me toca a mí, y no es así. En realidad con cada donante es como barajar y dar de nuevo, porque uno de los aspectos más importantes es la compatibilidad, el HLA que tengan donante y receptor, y eso no se conoce hasta el momento que no tenemos el donante. Así que bueno, ahí surgen las listas y comienza la distribución de los órganos. Los equipos de trasplante son contactados, una vez aceptado el donante por los equipos de trasplante se pone hora en quirófano y todos los equipos que van a participar de la ablación, que vienen de distintas instituciones, por ejemplo cuando tenemos un trasplante, un operativo multiorgánico, viene el equipo de corazón a retirar el corazón, el equipo de hígado a retirar el hígado, y los riñones tenemos nosotros en Cucaiba, ablacionistas renales. Eso se debe a que el hígado, el corazón, los pulmones, el tiempo que se llama disquemia fría, que es el tiempo que el órgano pasa fuera del cuerpo entre el donante y el receptor, es mucho más corto, son muy pocas horas. En cambio el riñón puede tolerar muchas más horas de isquemia, 20, 24 horas, casi un día a veces. Entonces esos riñones son ablacionados por nuestro equipo y conservados y distribuidos desde Cucaiba. La conservación de los órganos en general es en frío, se trasladan en heladeras embolsados con una técnica específica en 4 bolsas con solución de preservación y hielo para que el metabolismo se baje al menor nivel posible. Y bueno, esos equipos de trasplantes van a llevar los órganos a sus respectivos centros y ahí se producen los trasplantes que bueno, terminan con el paciente receptor trasplantado y como ustedes pueden deducir, de un operativo multiorgánico participan a veces más de 100 personas. Entre el equipo, todo el proceso de la procuración, y son todos importantes, hasta los camilleros, los choferes de las ambulancias que llevan el equipo de procuración, la base operativa de Cucaiba, la enfermería, la policía cuando tiene que actuar, el juez. Cada equipo de trasplante tiene a su vez varios miembros, así que intervienen muchísimas personas y por eso, insisto, es como una gran cadena con muchos eslabones que tienen que funcionar en forma aceitada. Bueno, la ablación de tejidos puede ser hecha durante el operativo de procuración de órganos, también se pueden ablacionar tejidos, o también puede ser hecha sola. En ese caso es posparo cardíaco, hay 6 horas, córneas es lo más frecuente, para ablacionar córneas, 6 horas si el cuerpo está no refrigerado y 12 horas si está refrigerado. Entonces tiene otra mecánica porque los donantes pueden provenir
de las salas de internación, a veces hasta del domicilio. Entonces, una vez que se denuncia el paro cardíaco, concurre un equipo de ablación, también se hacen estudios de serología y de ablación de globos oculares que tienen que ser remitidos con una técnica determinada. No es necesario que esta ablación se haga en un quirófano. En cambio, la ablación de válvulas cardíacas, huesos, sí, tienen que ser hecha en un quirófano por obvias cuestiones de contaminación. Con respecto a nuestra actividad, un área muy importante es la difusión, que es lo que estamos haciendo en este momento, y nosotros tenemos grandes áreas a las cuales dirigimos nuestras charlas. Una, como en este caso, a la comunidad médica o del sistema de salud. También hacemos charlas para la comunidad en general, donde se enfocan temas un poco más en general, más conceptuales. También hacemos charlas para los colegios. Pensamos que es un área muy importante, fue declarada además de interés legislativo esto, para que en los colegios, desde los chicos de primer grado hasta los alumnos de quinto año, tengan en algún momento del año 2 horas, aunque sea, de información sobre estos temas. Y también hacemos charlas y reuniones con pacientes, con grupos de pacientes, con ONG, tanto pacientes que están en lista de espera como pacientes trasplantados. Habitualmente generamos desde nuestra área de difusión materiales, también tenemos un sitio web donde hay posibilidad de encontrarse con materiales, hay solapas están muy claras con materiales tanto para la comunidad como para los profesionales. Y ahí se puede acceder en forma obviamente gratuita y uno puede, si le interesa el tema, interiorizarse. Quería, como parte de esta charla, hacer referencia a la nueva ley, la ley 27.447, que fue promulgada el 3 de agosto del 2018 y que fue reglamentada en 90 días y es con la que nos manejamos actualmente. El público en general, la comunidad, la opinión pública la conoce como Ley Justina, a raíz de una niña de 12 años, Justina Locane, que falleció esperando un trasplante cardíaco que nunca llegó, que generó una gran movilización en la sociedad y que hizo que a nivel del poder legislativo se generara, junto con los padres de ella, y también participó Incucay, una ley que fue aprobada por unanimidad tanto por la Cámara de Senadores como por la Cámara de Diputados. Así que es una ley que la gestó la sociedad. Yo voy a remarcar algunos aspectos que me parecen importantes, nuevos, que esta ley tiene. Uno de ellos es una declaración de principios que la anterior no tenía en cuanto a respeto por la dignidad, por la autonomía, por la solidaridad y la justicia, y también la equidad y la autosuficiencia. Desde el punto de vista de la actividad de la procuración de órganos del trasplante, es una actividad absolutamente solidaria y altruista. La esencia de esto es que una persona dona sus órganos o tejido a otra que la necesita sin recibir nada a cambio, simplemente por el deseo de beneficiar a esa persona que además no conoce. Eso hablando de la donación cadavérica. También la ley hace mucho hincapié en derechos de donantes y de receptores, y hay un derecho que yo quiero remarcar que es la confidencialidad, es decir, que tanto donante como receptor, las familias, no está bien que se conozcan, que entren en contacto. Esto tiene su base en protección del derecho a la confidencialidad que tienen los receptores, por ejemplo, porque puede darse la situación de que exista en la familia del donante una ilusión de que su familiar sigue vivo en la persona que ha recibido el trasplante, y eso puede generar malentendidos, situaciones desagradables para la familia y para el receptor. Por lo tanto, es necesario mantener la confidencialidad. Así que ese aspecto es muy importante. También la intimidad, proteger a las personas que se trasplantan cuando pasan por esa situación y están internados, de no ser acosados, digamos, y que sean tratados en forma equitativa e igualitaria. Las personas trasplantadas tienen derechos como todas las personas que habitan este suelo en cuanto a trabajar y no deben ser discriminados por el hecho de haber recibido un trasplante. Y también se incorpora un aspecto logístico que es muy importante, que es que cuando un paciente que va a recibir un trasplante tiene por algún motivo que trasladarse por la urgencia, por vía aérea hasta un lugar, ese traslado lo tenga asegurado a través de un convenio que hay entre Incucay y Aerolíneas de Argentina, y ese traslado es absolutamente gratuito.
Pero un aspecto muy importante que tiene la ley es que estimula la capacitación del personal sanitario en procuración de órganos y tejidos y también la creación de servicios de procuración en los hospitales públicos. Hasta ahora ese tema no estaba así jerarquizado. A nosotros nos parece que es un gran paso porque es una actividad que era un poco, desde hace muchos años, un poco marginal en la actividad de las unidades críticas, y de esta forma se la jerarquiza y se pone al mismo nivel la procuración de órganos que cualquier servicio del hospital. Así que ese aspecto que incorpora la ley es muy importante. Otro aspecto que incorpora la ley es la donación renal cruzada, que antes no existía, porque bueno, lógicamente con el avance de la medicina a veces las leyes quedan un poco retrasadas. La donación renal cruzada es cuando hay dos parejas, donante y receptor, que son incompatibles, pero el donante de una de las parejas es compatible con el receptor de la otra y viceversa. En ese caso se pueden intercambiar las parejas. Las dos cirugías tienen que ser hechas simultáneamente, porque obviamente no puede ser hecha una primera y que después el donante de la otra se arrepienta, por ejemplo, o situaciones, es decir, se largan las dos cirugías en forma simultánea, y eso antes no estaba contemplado en la ley, lo tenía que autorizar un juez. En nuestro país hubo 2 casos, así que ahora se incorpora en nuestra actividad y hay un programa de INCUCAI de alcance nacional que lo está desarrollando. Se sigue estimulando que la gente se exprese en la nueva ley a través del registro de donantes por la positiva o por la negativa. Digo esto porque uno podría decir, ¿para qué me voy a manifestar por la positiva si ya simplemente con no manifestarme por la negativa ya soy donante de hecho? Pero siempre está bien, pensamos que es un estímulo y que tiene un efecto positivo, decir, manifestar la voluntad de que uno es donante. Uno cuando toma esa decisión en general lo comenta, lo consulta, lo habla con sus familiares, con sus amigos, y eso tiene un efecto multiplicador importante. Así que se sigue alentando esa situación. Y lo que comentábamos, en toda persona mayor de 18 años que no haya expresado su negativa es donante. El médico que está actuando tiene que constatar esto. Las fuentes para decir que una persona manifestó su expresión de voluntad son el Registro Nacional de Donantes, llamado RENADON, o el RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas. Cuando uno va a sacar el documento le preguntan el tema de la donación. La licencia de conducir no la consideramos un documento válido porque ha habido muchas situaciones en las cuales se han puesto cruces en donar o no donar, sin a veces haber sido consultadas las personas, entonces genera muchas veces discusiones, así que lo que diga la licencia de conducir no lo tomamos en cuenta. Y después casos muy especiales, si alguien ante un escribano público expresó su voluntad, por supuesto que se toma en cuenta, pero son casos muy, muy especiales. En el caso de los menores, con uno de los progenitores presentes ya basta para proceder con el operativo. Si hay uno de los dos progenitores que está en desacuerdo con la donación, el operativo se suspende, digamos, tiene que haber uno o los dos de acuerdo, por supuesto, y si ninguno de los dos está presente, es el Ministerio Pupilar el que debe autorizar. Otra cosa que esta ley ha hecho, es un avance, son cuando hablábamos hoy de la intervención judicial, en la ley anterior eran 6 horas, ahora son 4, es decir, acelera el proceso. El diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos se hace en base a un nuevo protocolo que hay, que ya está diseñado, donde participaron neurólogos expertos del país, expertos además en diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos, y que hace muy poco fue publicado en el boletín oficial. Así que los diagnósticos de muerte bajo criterios neurológicos se hacen según ese protocolo. También un tema importante es que esta ley incorpora un capítulo para los medios de comunicación, porque la verdad es que nuestra temática es muy frecuente que estén los medios, porque los medios de difusión pueden ser un arma extraordinaria, pero también si la información no es adecuada pueden generar dudas o, digamos, tener un impacto negativo en nuestra actividad. Así que, desde el punto de vista de este aspecto, las distintas jurisdicciones lo que hacen es trabajar con los medios, hacer desayunos de trabajo, almuerzos de trabajo, donde los medios, para tocar este tema, en cuanto a la confidencialidad, a que no exista el sensacionalismo en las noticias, en fin. Quería, ya un poco para ir terminando, mostrar lo que son las listas de espera en la provincia de Buenos Aires de distintos órganos y tejidos, un poco para tener conciencia de lo que esto significa. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay 2.500 pacientes que están en lista de espera para trasplante renal, 66 para páncreas,
más de 500 para hígado, casi 50 para corazón, 100 para pulmón, intestino, que es un trasplante muy particular, son 4, y córneas, que es el tejido que más se requiere, hay casi 2.800 pacientes en lista de espera de córneas. Así que en casi todos los casos, por la población de la provincia de Buenos Aires, es el 40%, 40-45% de las listas de espera del país, porque la población de Buenos Aires tiene ese porcentaje en la población total del país. Por eso nosotros, nuestro trabajo es para estos pacientes que están en lista de espera, que se logren trasplantar, y para eso necesitamos tener donantes. Podemos ver en esta diapositiva cómo aumenta año a año la cantidad de pacientes en diálisis. Esta diapositiva muestra hasta el año 2016, esto ha seguido aumentando, hoy son 30.000 los pacientes en el país que requieren de tratamiento dialítico por padecer insuficiencia renal crónica terminal. Por año además entran 6.000, 6.500 pacientes nuevos a diálisis, y la cantidad de pacientes en diálisis no es más grande porque muchos mueren en diálisis, o algunos se trasplantan, o muy poquitos recuperan función renal. Y en cambio los trasplantes que se hacen en el país son 1.200, 1.300, ahora ha aumentado un poco a raíz de la nueva ley, pero todavía estamos lejos de la cantidad de pacientes que hay en lista de espera, que es más de 6.000. Es decir, que todavía tenemos tenemos mucho por trabajar para que esa lista de espera, es probable que nunca llegue a ser 0, pero que sea lo más chica posible y que los pacientes esperen el menor tiempo posible para trasplantarse. La provincia de Buenos Aires, con sus regiones sanitarias, es muy extensa y además muy particular, muy heterogénea en cuanto a demografía. Es como varios países en un mismo país. No es lo mismo la realidad del conurbano que la realidad del interior, y dentro del interior las grandes ciudades del interior con las pequeñas ciudades del interior de la provincia. Nosotros desde Pucallpa tratamos de llegar a toda la provincia con distintas estrategias. Por ejemplo, tenemos lugares descentralizados, tenemos centros en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en Olavarría, porque las distancias son muy largas, entonces ahí desarrollamos grupos de trabajo en procuración que prácticamente hacen toda la actividad. Y después un foco muy importante por la población y la cantidad de hospitales es el conurbano. Esta diapositiva resume un poco que sin órganos no hay trasplantes, sin donantes no hay órganos, entonces es muy importante que desde el punto de vista de la comunidad esto sea incorporado, y en el ambiente médico es muy importante que todos los médicos tengan conocimiento de esto, y que además los médicos que trabajan en unidades de cuidados críticos sepan que cuando tienen un paciente en las condiciones que dijimos, tienen que denunciarlo a la base operativa de Pucallpa. Ahí hay personas las 24 horas que están trabajando para que eso se concrete. Y si hay alguna duda también, porque la podemos aclarar desde nuestra institución. Tenemos una página donde ahí hay resumen de la estadística, de los números, de cuántos órganos vamos procurando en el año, en los últimos años, de material de lectura para la comunidad y para los profesionales, cursos de capacitación, en fin. Estamos en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, y acá está la dirección de nuestro sitio web y el teléfono que les comentaba de la guardia operativa, el 0800, es gratuito además, para que médicos que consideren que tienen un paciente que puede ser candidato a donar órganos se comuniquen con la base operativa, las 24 horas. Bueno, este slide muestra todo este grupo de gente que trabajó el 1 de mayo, el último 1 de mayo tuvimos 4 operativos de procuración en distintas partes de la provincia, tan alejadas como Bahía Blanca, en el conurbano. Gente que se movilizó en avión, nos movilizamos por vía aérea, muchas veces por las distancias, por ejemplo para ir a Bahía Blanca a ablacionar. Ahí hay fotos de gente que está trabajando en la base operativa, los coordinadores operativos, choferes de las ambulancias de Pucallpa, ahí se ve también en esta diapositiva cómo se trasladan los órganos, enfermeras, médicos intensivistas, actividad de quirófano. Esto es para mostrar un trabajo multidisciplinario y que no hay feriados. 1 de mayo, 4 operativos de procuración en la provincia, que es un número además poco habitual. Con esta última imagen, que creo que define bastante bien nuestro trabajo, quería agradecerles la oportunidad que nos han dado
de poder entrar en contacto con los médicos de la provincia de Buenos Aires, esperando que nos acompañen en nuestra actividad. Su apoyo es muy importante. A veces también familiares de personas que están en situación como las que comentamos, ante la sola posibilidad de la evaluación de Cukaiba, etc., no es raro que hablen con sus médicos de cabecera para pedirle opinión o consejos sobre que en la terapia le comentaron que Cukaiba iba a ir a evaluar su familiar. Entonces también es importante el apoyo que los médicos de cabecera, a veces que son en quien las familias confían, nos ayuden en nuestra tarea, apoyando nuestra actividad, y con eso están apoyando a muchos pacientes que están esperando para poder vivir un trasplante de órganos o mejorar su calidad de vida. Muchas gracias.